y aunque no depende de ello, con frecuencia recibe el respeto merecido de los demás. Esta persona no necesita, ni siquiera valora, la fama ni la notoriedad injustificadas. Tiene el control de sí misma y de su destino. No se teme a sí mismo, no se avergüenza de sí mismo, ni se desanima por sus errores. Comete errores, pero los acepta con calma. La persona promedio se motiva por sus deficiencias. Es decir, busca satisfacer sus necesidades básicas de seguridad, pertenencia, amor, respeto y autoestima. La persona sana está motivada por el deseo de autorrealización o crecimiento. Parafraseando a Harry Emerson Fosdick, el gran día llega cuando un hombre empieza a liberarse de sus propias responsabilidades. Ha vivido, digamos, en una mente como una habitación rodeada de espejos. A donde quiera que miraba, se veía a sí mismo. Ahora, sin embargo, algunos espejos cambian las ventanas. Empieza a salir de sí mismo, ya no prisionero de la autorreflexión, sino como un hombre libre en un mundo donde las personas, las verdades y los valores existen por sí mismos. Pasar de una mente reflejada a una mente con ventanas es un paso esencial en el desarrollo de una verdadera personalidad. Sin esa experiencia, nadie alcanza una vida plena. Este volumen de sabiduría práctica de Earl Nightingale servirá como trampolín para una amplia variedad de ideas que nos ayudarán a medir y definir una vida plena. Reflexionaremos sobre maneras de alcanzar nuestro increíble potencial, de elegir reacciones positivas ante el estrés y de entusiasmarnos con la perspectiva de vivir la vida con integridad y madurez personal. Earl comenta sobre el valor de la paciencia, la maravilla de la risa y otros factores que contribuyen a la búsqueda de una personalidad integral. Sean cuales sean nuestros deseos de desarrollo personal, podemos esperar resultados emocionantes cuando nos deshagamos de los espejos de la autoobsesión y abramos las ventanas de nuestra mente. ¿Has reflexionado sobre el hecho de que te creas a ti mismo? Lo haces, en una medida insospechada, simplemente por las decisiones que tomas, por lo que decides hacer o no hacer. Como dijo Kierkegaard Wells, el yo es solo aquello en lo que se está convirtiendo. Así, un adulto puede pararse frente a un espejo de cuerpo entero y observar detenidamente lo que ha creado. Nos vamos de casa y nos formamos como personas nuevas y aprendemos, como aprendió Thomas Wolfe, que no podemos volver a casa, que ya no encajamos tan bien como antes. Nos preguntamos después de una visita, al partir para recuperar nuestras propias vidas, ¿qué sucedió? Si algo anda mal, ¿qué fue lo extraño? Simplemente, ahora somos diferentes, y volver a casa es como intentar ponerle un zapato de 2 años a un adolescente. Ya no le va a quedar. Nos hemos convertido en personas nuevas, y lo hemos hecho con nuestras propias decisiones. No hay vuelta atrás, por supuesto, y supongo que la mayoría no querríamos hacerlo, aunque pudiéramos, aunque somos muy conscientes de nuestros errores. Debemos recordar que cada uno de nosotros es nuevo en esta vida y aceptar que la mayoría tenemos mucho tiempo para tomar buenas decisiones en el futuro. Si hay una regla para tomar decisiones, supongo que sería escuchar esa voz interior e intentar tomar decisiones orientadas al crecimiento. Realmente, no hay que quedarse estancado, aunque quisiéramos. Me pregunto cuántas madres y familias pobres les han dicho a sus hijos: quiero que se eduquen y lleguen a ser alguien. Ese viejo dicho, hazlo tú mismo, transmite el claro mensaje de que inventamos, hacemos y creamos nosotros mismos. Sin embargo, creo que la mayoría intenta ir a lo seguro, es decir, elige las decisiones que parecen conllevar el menor riesgo de fracaso, y al hacerlo, vive una vida muy por debajo de su verdadero potencial. Palabras como no voy a arriesgarme y no voy a causar problemas. Por no hablar del popular, tómalo con calma y nunca te ofrezcas como voluntario, indican una reticencia a vivir plenamente o a la vanguardia de la vida. En los negocios, cada vez que se hace una sugerencia que implica algún tipo de innovación, algún veterano preguntará: ¿quién más lo está haciendo? Necesita garantías de que la idea no es completamente nueva, de que ha sido probada por alguien más antes de aventurarse a votar a favor. El profesor Sidney Hook escribe: mis observaciones pueden llevar a la conclusión de que los seres humanos han sufrido mayores privaciones por el miedo a la vida que por su abundancia.
Si un organismo no alcanza su potencial, enferma, al igual que tus piernas se marchitarían si no caminaras. Pero no solo perderías la fuerza de tus piernas, el flujo sanguíneo, la actividad cardíaca, todo tu organismo se debilitarían. De la misma manera, si una persona no desarrolla sus potencialidades como persona, se ve limitada y enferma. Esta es la esencia de la neurosis, las potencialidades desaprovechadas de la persona. Creo que vale la pena reflexionar sobre esto. Piensen en eso. Esta es la esencia de la neurosis, las potencialidades desaprovechadas de la persona, bloqueadas por condiciones hostiles del entorno, pasadas o presentes, y por sus propios conflictos internalizados, se retraen y causan morbilidad. Ahora bien, aquí hay algo que dijo William Blake, que creo que deberíamos tener impreso y grabado en nuestra pared. La energía es deleite eterno, dijo William Blake, y quien desea, pero no actúa, engendra peste. Voy a repetirlo, y así lo recordaré, porque caramba, eso podría cambiarle la vida a alguien, ¿no? La energía es deleite eterno, y quien desea, pero no actúa, es decir, no hace nada con respecto a sus deseos, engendra peste. Kafka era un maestro en la truculenta tarea de retratar a personas que no utilizan sus potencialidades y, por lo tanto, pierden su sentido de ser personas. Y el personaje principal del juicio y del castillo no tiene nombre. Solo se le identifica por una inicial, un símbolo mudo de la falta de identidad propia. Y en la asombrosa y aterradora metamorfosis de la parábola, Kafka ilustra lo que sucede cuando el ser humano pierde sus poderes. Ahora bien, el héroe de esta historia es un joven típico, vacío y moderno, que vive una vida rutinaria y vacía. En este caso, es un vendedor que regresa regularmente a su hogar de clase media, comiendo el mismo menú de roast beef todos los domingos mientras su padre duerme en la mesa. La vida del joven era tan vacía, insinúa el autor, que una mañana se despertó ya no como un ser humano, sino como una cucaracha. Por no haber alcanzado su condición de hombre, perdió sus potencialidades humanas. Una cucaracha, como los piojos, las ratas y las alimañas, vive de los desechos ajenos. Es un parásito. Y en la mente de la mayoría, un símbolo de lo impuro y repugnante. ¿Podría haber un símbolo más poderoso de lo que sucede cuando un ser humano renuncia a su naturaleza como persona? Es poderoso, ¿verdad? Eso es lo que le sucede a una persona cuando no usa sus potencialidades, cuando no usa su energía. Porque como dijo William Blake, la energía es un deleite eterno, y lo es. Y realmente creo, y creo que estarán de acuerdo conmigo, que la mayoría de la gente, si no lo sabe, es porque nunca lo ha intentado. Ahora bien, recuerden lo que dijo este excelente psiquiatra cuando escribió esto. Si cualquier organismo, incluyendo el organismo humano, una persona humana, no logra desarrollar sus potencialidades, se enferma. Pero en la medida en que desarrollamos nuestras potencialidades como personas, en la medida en que las realizamos, experimentamos la alegría más profunda que el ser humano posee. Cuando un niño pequeño aprende a subir escaleras o a levantar una caja, lo intenta una y otra vez, levantándose al caerse y comenzando de nuevo. Y finalmente, cuando lo consigue, ríe con satisfacción. Su expresión de alegría reside en el uso de sus poderes. Pero esto no es nada comparado con la alegría serena que experimenta el adolescente al usar su recién adquirido poder por primera vez para ganar un amigo, o la alegría del adulto al amar, planificar y crear. Planificar y crear. La alegría es el efecto que surge al usar nuestros poderes. Y aquí hay algo que me gustó mucho. La alegría, más que la felicidad, es el objetivo de la vida. Pues la alegría es la emoción que acompaña la realización de nuestra naturaleza humana. Se basa en la experiencia de la propia identidad, como ser valioso y digno, capaz de afirmar su ser, si es necesario, frente a todos los demás seres y a todo el mundo inorgánico. Este poder, en su forma ideal, se manifiesta en la vida de Sócrates, quien tenía tanta confianza en sí mismo y en sus valores que pudo tomar su condena a muerte no como una derrota,
sino como una mayor satisfacción que comprometer sus creencias. Ahora bien, no pretendemos insinuar que dicha alegría sea solo para los heroicos y los extraordinarios. Está presente cualitativamente en cualquier acto, por discreto que sea, realizado en una expresión honesta y responsable de sus propias capacidades. Ese es el punto que quería plantear. Esto fue escrito por el Dr. Rollo May y se encuentra en el libro El hombre en busca de sí mismo, publicado por Norton, considerado un clásico en su campo. Existe un pequeño libro de bolsillo, editado por Eric Fromm, titulado La naturaleza del hombre, que contiene la siguiente afirmación: las personas tienden a alcanzar su potencial humano en la medida en que desarrollan el amor y la razón. Quizás sea un buen momento para preguntarnos qué tan bien nos va en esos aspectos, en la medida en que desarrollamos el amor y la razón, donde realizamos nuestro potencial como personas. Estas son las facultades exclusivamente humanas y de las que debemos depender si queremos lograr aquello para lo que estamos diseñados: el amor y la razón. Solemos pensar en el desarrollo del potencial humano en términos más estrechamente relacionados con el trabajo o el deporte, y quizás eso sea parte de ello. Pero es el desarrollo del corazón y la mente lo que puede elevarnos a nuevos niveles de humanidad. Si desarrolláramos el corazón y la mente, aprendiéramos a amar profundamente y a pensar con claridad, todo lo demás nos vendría por añadidura. Todo lo que deseamos y más de lo que necesitamos. Y lo más importante, habría paz y bondad amorosa en todas nuestras relaciones con los demás. Si lo piensas, te darás cuenta de que quienes viven marcados por la escasez en medio de la abundancia, son quienes no han descubierto, no han desarrollado en sí mismos, las capacidades de amar y razonar. Y si alguien te preguntara cómo desarrolla una persona su potencial, podrías responder desarrollando el amor y la razón. Tan solo con esas dos capacidades, la plenitud está ahí. Basta con pensar en las personas verdaderamente extraordinarias que hemos conocido personalmente. El gran maestro, quizá un familiar, un amigo, un padre, un compañero de trabajo, o el desconocido que apareció de la nada para ayudarnos en una situación difícil y que luego desapareció silenciosamente, dejando solo el recuerdo de una sonrisa y esa serena disposición a ayudar. Cuando pensamos en la persona que ha desarrollado el amor y la razón a un nivel excepcionalmente alto en su vida, invariablemente pensamos en alguien con una forma tranquila, incluso serena, de ver las cosas, de analizarlas antes de tomar una decisión. Estas personas se entregan libremente, sin reservas, y cosechan una abundante cosecha a cambio. Suelen ser personas tranquilas, aunque pueden reír y disfrutar tanto como cualquiera. Más en realidad, porque observan más a su alrededor. Se fijan más en las personas con las que se relacionan. Son más comprensivos, más indulgentes y buscan las razones de los acontecimientos, en lugar de solo los acontecimientos en sí. Las personas tienden a alcanzar su potencial humano en la medida en que desarrollan el amor y la razón. Quienes tienen una mentalidad cerrada sobre cualquier tema se estancan en algún punto del camino. Nos hemos convertido en personas nuevas, y lo hemos hecho mediante nuestras propias decisiones. La idea de Earl de la autoinvención es fundamental en nuestra discusión sobre el desarrollo personal. Cada individuo en nuestra sociedad es libre de tomar sus propias decisiones, y nunca es tarde para empezar a avanzar hacia el progreso. Decidirse a alcanzar el potencial personal es una de esas medidas, y vivir a la altura de tu potencial significa usar tu poder personal. Y como mencionó Earl, la alegría es el efecto que se obtiene al usar tus poderes. Algunas reflexiones sobre lo que el escritor James Adrian considera el mayor crimen contra la humanidad. También escuchamos ideas sobre la cualidad humana que define a todas las demás. La integridad. Quisiera citarles algo del excelente libro de George B. Leonard, Educación y Éxtasis. Pregunta: ¿quién es esta criatura que educamos con tanta alegría? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Es realmente posible cambiarla? ¿Nos traerán grandes beneficios los grandes esfuerzos?
La historia nos dice más de lo que deseamos saber sobre lo que está mal en el ser humano, y apenas podemos pasar página en la prensa diaria sin conocer el momento, el lugar y el nombre específicos del mal. Pero quizás el mal más extendido de todos rara vez aparece en las noticias. Este mal, el desperdicio del potencial humano, es particularmente doloroso de reconocer, pues afecta a nuestros padres e hijos, a nuestros amigos y hermanos, a nosotros mismos. James Agee escribió: «Creo que todo ser humano es potencialmente capaz, dentro de sus límites, de alcanzar su máximo potencial. Que esto, el hecho de que se le haya engañado y estrangulado, es infinitamente el más horrendo, común e inclusivo de todos los crímenes de los que el mundo humano puede acusarse. Solo sé que se está asesinando a casi todos los individuos del planeta. Dudar es menos doloroso que la ira. A lo largo de gran parte de la historia, el punto de vista seguro, autoritario y oficial ha declarado al hombre limitado, defectuoso y esencialmente inmutable. Cada época ha encontrado maneras de consolar a los hombres con el pesimismo, excepto límites, dice el sabio, para evitar excederse o volverse loco de esperanza. Pero la esperanza y la conciencia del potencial desperdiciado nunca han desaparecido del todo de la conciencia. Desde que la humanidad aprendió a reflexionar, ha estado obsesionada por el sueño irreprimible de que los límites de la capacidad humana trascienden la imaginación, de que cada ser humano utiliza solo una pequeña fracción de sus capacidades, de que debe haber alguna manera de que todos logren mucho más de lo que verdaderamente les corresponde. Los más grandes profetas, místicos y santos de la historia han soñado con mayor audacia, afirmando que todos los hombres son, de alguna manera, uno con Dios. El sueño ha sobrevivido a los fracasos, ironías e incluso triunfos de la historia, sostenido más por la intuición y por lo que nuestra sociedad científica y moral llama hechos. Pero ahora, sin embargo, los hechos comienzan a aparecer. La ciencia finalmente ha centrado su atención en las cuestiones centrales de la capacidad humana y ha comenzado la búsqueda de una tecnología, así como de la ciencia del potencial humano. Hombres de diversos campos, a veces desconocidos entre sí, a veces discrepando en métodos, filosofía e incluso lenguaje, están llegando a conclusiones sorprendentemente similares que dificultan mucho más que antes el pesimismo sobre el futuro humano. Estos hombres, neurólogos, psicólogos, educadores, filósofos y otros están creando lo que bien podría ser la noticia más importante del siglo. Casi todos coinciden en que las personas ahora utilizan menos del 10 de sus capacidades potenciales. Algunos sitúan la cifra en menos del 1. El hecho es que cualquiera que realice un estudio responsable y sistemático del ser humano acaba sintiendo la admiración que impulsó a Shakespeare a escribir. ¡Qué obra maestra es el hombre! ¡Qué noble en su razonamiento! ¡Qué infinitas facultades! Al hablar de las ideas que queremos transmitir a nuestros hijos, en la escuela y sobre todo en el hogar, de todas las cualidades que los padres pueden inculcar en sus hijos, ¿cuál diría usted que es la más importante? Hace tiempo, los editores de una revista de negocios realizaron una encuesta sobre las cualidades necesarias para el éxito. No indicaron qué entendían por éxito, pero como la encuesta la realizaron los editores de una revista de negocios, se asumió naturalmente que se referían al éxito en los negocios. Pues bien, curiosamente, la misma cualidad principal que surgió para el éxito en los negocios fue la que se mencionó para el éxito como padre o madre. ¿Y saben cuál es esa cualidad? Una sola palabra: integridad. Hoy en día, millones de personas se reirían de eso, pero lo más probable es que ni a ellos ni a sus hijos les vaya muy bien. Los niños a quienes se les enseña la importancia de la integridad nunca parecen perderla. Se convierte en parte de su ser, de su forma de actuar y, sobre todo, les garantizará el éxito en la vida. La integridad es lo que un hombre desea en su esposa, y ella en él. Eso es lo que buscamos y esperamos en un médico o un dentista, en el hombre que diseña y construye nuestra casa, en el hombre para quien trabajamos y en quienes trabajan bajo nuestras órdenes.
Es lo que deseamos más que nada en un político o un funcionario designado, en un juez o en un policía. La integridad es honestidad, pero mucho más que la honestidad superficial que impide que alguien robe o defraude. La integridad es una mentalidad y un carácter que permean todo, como una buena y sólida construcción. Y la integridad, o la falta de ella, generalmente se enseña en casa, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. En los negocios o en la vida, la cualidad principal es la integridad. Para la mayoría de las personas, parecería que sobrevivir en la vida se trata de encontrar un equilibrio entre la integridad y la conveniencia. La integridad está muy bien, y a todos les gustaría que se le aplicara esa palabra, pero hay momentos en que se suele pensar que quizás sea mejor hacer la vista gorda ante la integridad y permitirse un pequeño hurto, o guardar silencio cuando decir lo que se piensa podría resultar en pérdida de popularidad, ostracismo o algo similar. Como dice Ortega, la criatura humana nace en un estado natural de desorientación. Es la única criatura en la Tierra que no se siente a gusto en su entorno. Debe, y lo hace, como un dios, crear su propia vida, su propio mundo. Y es asombroso pensar en eso. La responsabilidad es onerosa y aterradora. Presentar una fachada de caballero blanco, de integridad intachable e intachable, no solo es difícil, estoy seguro, para la mayoría, sino que también resulta un poco ridículo. El viejo lema de la multitud es: todos lo hacen, ¿por qué yo no? Y es precisamente por eso que la persona íntegra no lo hace. Se preguntarán, ¿qué intentas ser un Boy Scout? ¿Qué tiene de malo serlo? ¿Por qué no deberíamos enderezarnos en una época en la que esa actitud necesita todos los reclutas posibles? La integridad en los negocios es la forma más segura de alcanzar el éxito. A veces puede parecer que lo que haces va a reducir las ganancias, pero inevitablemente termina incrementándolas. Cuando priorizamos el bienestar de las personas, nunca nos equivocamos. Las personas primero, las ganancias después. Y cuanto más lo hagas, mayores y mejores serán tus ganancias. Es la vieja ley de causa y efecto. En mi opinión, debería haber cursos de integridad. Alguien escribió una vez que si la honestidad no existiera, debería inventarse como la mejor manera de enriquecerse. Pero los niños no aprenden integridad cuando ven a su padre traer dinero de su trabajo, o presumir de haber defraudado en sus impuestos, o robar toallas y otros objetos sueltos de una habitación de hotel o motel. En un producto, un servicio o un ser humano, la integridad es invaluable y solo puede conducir al éxito a largo plazo. Todos hemos jugado al golf con gente que olvida los golpes con facilidad. No engañan a nadie, y menos a los demás socios, y se convierten en objeto de burla. Y cada semana leemos en los periódicos sobre hombres, a menudo en altas esferas, cuya falta de integridad les ha metido en problemas con la ley, con el consiguiente perjuicio para ellos mismos y sus familias. No les enseñaron la importancia de la integridad de jóvenes, y no maduraron ni aprendieron su importancia como adultos. Mi viejo amigo Herb True pasó por mi oficina con ideas emocionantes. Ya sabes, hay gente con la que es imposible sentarse sin entusiasmarse, gente interesada en las ideas, gente. Dijo que el profesional, en cualquier campo en el que trabaje, no sigue estándares. Él los establece. Y el primer paso para convertirse en profesional, y en cualquier cosa que desees hacer, es aprender las reglas. Herb continuó diciendo que el aficionado es quien no conoce las reglas. Y lo que es peor, no sabe que no las conoce. El aficionado, cuando fracasa en lo que hace, dice: bueno, así es como se desmorona la galleta. Encuentra maneras de encontrar razones externas para sus fracasos. Solemos buscar en nuestro interior para explicar nuestros éxitos y en el exterior para explicar nuestros fracasos. Pero el profesional acepta la responsabilidad de sus actos. Cuenta la historia del entrenador de fútbol, cuyo equipo había ganado 4 partidos seguidos. Cuando los periodistas le preguntaron por su secreto, el entrenador detalló sus excelentes métodos de entrenamiento, selección de jugadores, búsqueda de talentos, etc. La semana siguiente, su equipo perdió. Cuando le preguntaron por qué, dijo que llovió. Y un reportero preguntó:
¿Solo en tu equipo? El verdadero profesional habría dicho que presentaron un equipo mejor que el nuestro hoy. Pero el aficionado siempre busca excusas. Dedica tiempo a buscar fuera de sí mismo las razones de sus fracasos, las cuales podrían fácilmente usar para alcanzar el éxito la próxima vez si decidiera convertirse en profesional y dedicarse a aprender las reglas.